Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría empezar con una pequeña pregunta. ¿Es Sri Aurobindo uno de los místicos más importantes de la historia de la humanidad, Vicente? Vaya pregunta potente y arriesgada. Pues yo diría que sí. Y diría que sí por la variedad de experiencias, por la profundidad de experiencias místicas y sobre todo por la altura y la originalidad de algunas de las presentaciones que hace de esas experiencias místicas. Personalmente creo que sin ninguna duda, y como además ha tenido la oportunidad de expresarlo con una riqueza de un lenguaje riquísimo, como poeta que era, yo afirmaría que es uno de los grandes místicos de la humanidad. Pues qué bien, empezando por aquí. Luego iremos ya, diríamos, revelando más secretos de Sri Aurobindo. Primero presentarme, soy Carlas de Gispert, director de la editorial Siglantana. Y es un placer estar aquí con uno de nuestros autores más queridos, Vicente Merlo, que ha publicado este libro tan maravilloso, El Yoga Integral de Sri Aurobindo. Pues muy bienvenido, Vicente, aquí a Siglantana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlas. Pues muy bien, el viaje Barcelona-San Cugat ha estado muy entretenido, con las rondas súper llenas como es propio de estas horas. Muy bien. Vamos a explicar un poquito el currículum de Vicente, antes de Vicente Merlo, antes de empezar pues, con Sri Aurobindo. Vicente Merlo es doctor en filosofía, ha vivido varios años en la India, especialmente en el ashram de Sri Aurobindo, en Pondicherry. Fue socio y fundador de la Sociedad Española de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española. Es muy prolífico, tiene muchísimos libros. Uno es este que veis aquí de Siglantana, pero luego también tiene otro que aparte creo que salieron a la vez, Buscadores de Sentidos, una persona muy creativa. Y luego también tiene un libro que, no sé, el nombre me encanta, que se llama Del rap a la meditación. Conversaciones entre hijo y padre. Es este, ¿no? Este también es otro. Sí, 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 con mi Vale, hijo. con tu hijo. Esto, no sé, es una experiencia muy bonita. Y actualmente es presidente de la Asociación Akasha y de la comunidad internacional Sri Aurobindo. También comentar que es seguramente el especialista más importante que hay en lengua española sobre la figura de Sri Aurobindo y un gran conocedor en profundidad del hinduismo y todas sus vertientes. Pues Vicente, empezamos un poquito ya, entramos en materia. ¿Quién es Sri Aurobindo? Porque claro, mucha gente no conoce Sri Aurobindo. ¿Podrías definir un poquito, más que su filosofía tal, él como ser humano, un poquito pues, su vida, brevemente? Brevemente, no, como quieras, Vicente. Sí, pues siempre que se me pregunta esto, me viene a la mente una frase de Aurobindo cuando lo atosigaban distintos biógrafos que querían hacer una biografía, y Aurobindo le dijo a uno de ellos: mire, ya veo que está muy interesado en mi vida, pero es que mi vida no ha sido vivida en el mundo exterior para ser vista por los hombres. Es decir, lo más importante no es visible. ¿Qué va a contar usted? Que estudié en Manchester y en Cambridge y en Londres y que luego volví y que luego estuve en la cárcel un año. Todo eso es cierto, pero es superficial, es la exterioridad. El trabajo interno, la realización interior, las experiencias místicas, esto no se pueden contar desde un biógrafo externo. Por tanto, es difícil quién es o quién fue ese Aurobindo, pero como algo hay que decir, a mí me gusta hablar de los distintos rostros que fue desplegando el propio Aurobindo. Los menciono y luego si quieres nos detenemos en algunos. Aurobindo empieza y termina siendo, ante todo, poeta. Su primer libro, Canciones para Mirtila, es un libro de poemas, y con Savitri, ese magno poema del que quizás podemos hablar más adelante, lo estuvo escribiendo durante los últimos 30 años de su vida como una práctica yógica, esto es importante. Aurobindo poeta. Pero después de ser educado en Londres, en Manchester y en Cambridge, como decía, durante 14 años, vuelve a la India y comienza a surgir el rostro político
De pronto toma conciencia de que el Imperio Británico está dominando completamente la India, que se ha apoderado de ella, que no hay derecho y que hay que expulsarlos. De hecho, se va a convertir en el líder del Partido Nacionalista Radical, Esto me sorprendió. mucho más allá de lo que pretendía el Partido del Congreso famoso, con Nehru y con Gandhi. Y esto le cuesta 1 año en la cárcel de Alipur. Cárcel que le va a proporcionar experiencias espirituales muy profundas. Sri Aurobindo poeta, Sri Aurobindo político. Pero es que cuando sale de la cárcel y se va a Pondicherry, donde funda el ashram, comienza el rostro filosófico o gnóstico, luego entramos en ello, de Sri Aurobindo, con obras como La vida divina y tantas otras. Sri Aurobindo poeta, Sri Aurobindo político, Sri Aurobindo filósofo, Sri Aurobindo yogi. Empieza un registro, un anotar sus experiencias yógicas y empieza a verse la riqueza de esas experiencias. Sri Aurobindo poeta, político, filósofo, místico, yogi y maestro espiritual, si queremos terminar con esa noción, ya que me cuesta hablar de lo que los aurobindianos ortodoxos afirman, y es del carácter avatárico de Sri Aurobindo. Es decir, en la ortodoxia aurobindiana se considera que Sri Aurobindo y su compañera espiritual Mirra Alfasa constituyen lo que ellos llaman el avatar supramental bipolar. Bipolar en el buen sentido de la palabra, obviamente. Son los dos polos en la manifestación de lo absoluto, o la concepción que en el hinduismo sería el espíritu absoluto, Purushottama, o Shiva, o Krishna, según las concepciones. Personaje increíble, ¿no? Lo que comentas, poeta, filósofo, también un poco como los personajes estos del Renacimiento, ¿no? Que abarcaban tantos campos. Está claro que sentiste una atracción muy fuerte por Sri Aurobindo. Estuviste, ¿no? en su ashram, Pondicherry, en la India. ¿Cómo influyó esta experiencia en tu percepción y comprensión de filosofía? De eso? Porque leíste muchísimo de él, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Qué hiciste allí exactamente? Sí. Bueno, primero, curiosamente, yo creo que Sri Aurobindo me perseguía en el mejor de los sentidos. De hecho, en el primer centro de yoga que estuve en Valencia, a los quizás 22, 23 años, se llamaba Centro de Yoga Aurobindo. Yo en aquel momento no lo conocía, pero el director del centro, Manuel Palomar, era un seguidor suyo de alguna manera, y ahí empecé a escuchar. Tanto que con Manuel Palomar y otro amigo nos fuimos a la India, y allí es donde se sembró la primera semilla al estar solo 4 días en su ashram. Algo quedó de todo el viaje de la India, la huella más profunda fue ese silencio profundísimo, esa paz interior y exterior, porque parecía que te impregnaba desde no se sabe dónde. Y eso es lo que hizo que a la hora de decidir realizar mi tesis doctoral me venía Sri Aurobindo, Sri Aurobindo, Sri Aurobindo. Conseguí una beca para estar en la India, y aquí hay una anécdota que siempre cuento porque para mí es muy significativa. Yo la beca la tenía para el St. Xavier's College de Bombay, hoy Mumbai, y allí nadie que yo conociera era experto en Sri Aurobindo. Entonces a mí, no al director que no tenía, sino al tutor, le dije: me voy una semanita o 4 días a Pondicherry, me traigo algunos libros, hablo con sus discípulos y vuelvo. Pero desde el primer día que llegué, la experiencia fue tan impactante, fue ir acercándome a lo que se llama el Samadhi, donde están los restos de los cuerpos de Sri Aurobindo y Madre, y luego hablamos de Madre, que es Mirra Alfasa, la compañera y co-creadora del yoga integral. El descenso de esa luminosidad silenciosa fue tan potente que al día siguiente le llamé a mi tutor en Bombay y le dije: mire, no sé qué va a pasar con mi tesis, pero ahora entiendo por qué y para qué he venido a la India. Así es que me voy a quedar aquí. Hombre, no seas así, no te preocupes. Si encuentras un director de tesis, pues me puedes mandar los informes. Y me quedé allí los 2 años prácticamente, excepto algún viajito para ver al ashram de Ramana Maharshi, para ver a Osho, que había sido expulsado de medio mundo, ¿no? Y nadie lo quería, ni siquiera ¿Lo conociste a Osho? No llegué a verlo porque, de hecho, me desplacé porque hice 2 amigos en Bombay y me avisaron de que había llegado y me fui desde Pondicherry a Bombay. Pero cuando llegué, dijeron: la policía le ha prohibido salir a hablar en público.
le han dicho que si sale y habla en público, lo meten en la cárcel también aquí. Él venía de la cárcel Sí, de sí, Oregón, sí. de Estados Unidos. Así es que estuve allí esos 2 años inmerso, lo que es más importante, en esa atmósfera que yo diría psicoespiritual, como si estuviera presente, como si el aura de Sri Aurobindo cubriera todo el lugar, y por otra parte buceando en su obra porque estaba haciendo oficialmente la tesis doctoral en filosofía, con lo cual fue una unión de teoría y experiencia muy importante. Gracias, Vicente. Una cosa para, sobre todo la gente que no conoce bien Sri Aurobindo, ¿cómo definirías así, en un lenguaje que se pudiera entender, lo que es el yoga supramental? Después ya Ah, iremos sí, esbozando cada una, pero ¿cómo lo definirías así de una manera que se pueda entender? Sé que es complejo, pero tú tienes sí. capacidad de síntesis porque yo lo he leído, un poco para ubicar al público. Yoga supramental, la gente, yoga son las posturas, la respiración, pero aquí estamos hablando de algo mucho más, no sé, más refinado y en cierta manera más complejo, ¿no? ¿Cómo lo Claro, el definirías, Vicente? término supramental, que hace referencia a lo que él denominaba en otras ocasiones conciencia, energía supramental, es el hilo conductor de todo el pensamiento y de toda la praxis, podríamos decir, la acción real de Sri Aurobindo. ¿Qué es, por tanto, la conciencia supramental? Si seguimos un poco el hilo de la evolución, Sri Aurobindo distingue entre la materia, donde se habría ocultado lo absoluto, el Brahman de las Upanishads y de la tradición hindú, y después va emergiendo, va evolucionando, aparece la vida, aparece la mente con el ser humano, y lo que dice Sri Aurobindo es que después de la mente hay otro principio cosmológico, ontológico, como se quiera llamar, que es la supermente. La supermente es la mente divina. Lo que pasa es que como mente lo asociamos a una forma de conocimiento parcial, fragmentario, representativo, mejor decir no es mente, sino supermente, porque su modo de funcionamiento es tal que es abismalmente diferente de cómo piensa la mente humana. Por tanto, a mí no me gusta el término supermente. He propuesto denominarlo el corazón del misterio. Para mí Corazón del la supermente misterio. es el corazón del misterio porque es lo que une lo finito y lo infinito, es lo que une lo eterno y lo temporal, es lo que une el no espacio y las formas en el espacio. Por tanto, la supermente, digamos que es la conciencia y el conocimiento detallado que tiene el absoluto de sí mismo y del mundo. Sri Aurobindo afirma que en los Vedas esto está ya Sí. esbozado y que los rishis védicos hablaban, cuando hablan de Satyam, Ritam, Brihat, están refiriéndose a lo que él denomina el plano supramental y la conciencia supramental. La originalidad de Sri Aurobindo no estaría tanto en descubrirlo como en hacerlo descender al planeta, a su cuerpo, a su mente y a todo su equipo psicológico. Esta es la verdadera novedad. Por tanto, en cierta terminología podría decirse que es una especie de divinización del ser humano, de hacer descender el cielo supramental a la tierra. Esto nos va a llevar a la distinción con el Vedanta Advaita más Sí, sí, tradicional, incluso con el budismo, sí. para quienes, bueno, pues al fin y al cabo lo que hay que hacer, la liberación es salir de este mundo, ¿no? Dejar el samsara que nos tiene enredados, y ahora en las redes estamos muy enredados, y liberarnos definitivamente. Sri Aurobindo dice, no, claro que esa liberación es importante, pero mi yoga empieza allí donde terminan los otros yogas. Yo no quiero liberarme del cuerpo y del samsara, quiero liberarme en el cuerpo y en el samsara y además transformarlos. Y una transformación verdaderamente profunda, como que esté a la altura de los tiempos, solo es posible haciendo descender esa conciencia energía supramental. Todo lo otro pertenece al pasado y no basta para la transformación tan profunda que ahora sería necesaria para la humanidad. Esto es increíble, ¿no? Nuestro yoga comienza allí donde los demás yogas terminan. Una cosa, Vicente, claro, aquí tenemos un público, ¿no? Que yo mismo hace un tiempo, ¿no? Que cuando hablas de yoga
te imaginas que el yoga pues son unas posturas, ¿no? Unas respiraciones, pero aquí vemos que el yoga no es esto. El yoga, en cierta manera, es todo, ¿no? Todo. Y hay cantidad de yogas, ¿no? En la tradición hindú. Y ¿nos podrías explicar un poco lo que es el yoga? No solamente este yoga de postura que conocemos, sino este yoga, diríamos, que tiene tantos niveles, ¿no? Y cada vez quizá más refinados. Y esto lo explica muy bien Sri Aurobindo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Hatha Yoga lo pone como algo, bueno, está bien, pero es un inicio. Hay mucha gente que se queda con esto. No, yoga, ay, qué bien, estoy muy bien. ¿No? Pero va mucho más allá. No lo digo para un poco explicar, ¿no? Sí, ¿Qué es el yoga, sí, Vicente? Para la gente que se piensa que el yoga es... sí, sí. Creo que es importante. Fíjate que la frase, el lema que hay en su obra importantísima, Síntesis del Yoga, es justamente toda la vida es yoga, lo que tú decías. No está la vida por una parte y luego uno hace una sesión de 1 hora, hora y media, haciendo unas posturas, pranayama, respiración o concentración. Todo eso son detalles para lo que podemos llamar la actitud y la forma de vida yógica. En Síntesis del Yoga, lo que hace es recoger lo que él considera que es la esencia de cada uno de los yogas que vemos en la tradición hindú. Entonces dice, el Hatha Yoga está muy bien su principio porque necesitamos y queremos un cuerpo sano, ágil, flexible, fuerte. Además, con mayor razón, porque ahora estamos esperando la posibilidad de que hasta nuestro cuerpo se convierta en un receptáculo de una energía supramental tan potente que si no lo cuidamos no va a resistir esa energía. Por tanto, muy importante cuidar el cuerpo. Ahora, el pasarse toda la vida 2 horas al día haciendo posturas para Sri Aurobindo no es necesario. De hecho, en el ashram, los alumnos, porque con el tiempo se fue creando una escuela de primaria, de secundaria y hasta el nivel universitario, hacen muchos deportes, ejercicios distintos, pero no necesariamente Hatha Yoga. Y así va recorriendo. El Hatha Yoga está muy bien en su principio y después el Raya Yoga, el yoga de Patanjali, la concentración. Esto es importantísimo. Es muy importante descubrir el samadhi, pero no solo durante la media hora que estoy meditando, sino que se trata de instalarse en ese estado de atención plena, de concentración, de samadhi. Por tanto, recogemos lo mejor del Raja Yoga. El Karma Yoga, por supuesto que es importantísimo. El Karma Yoga significa karma es acción y el Karma Yoga es la realización de lo divino a través de el ofrecimiento, la ofrenda de nuestra voluntad y de todas nuestras acciones en manos de lo divino, en brazos de la Madre Divina, casi podríamos decir. El Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, es importantísimo, que no se trata solo de un conocimiento, aunque sea más que mental, sino que se trata de descubrir que lo absoluto tiene también un rostro personal, no solo impersonal, y que cabe una comunicación de persona a persona y abrir nuestro corazón para despertar en nosotros un amor divino hacia lo divino. Es el propio amor divino el que se expresa a través de nuestro corazón en una especie de circuito, de toroide casi que se dice hoy, para despertar esas energías afectivas profundas. Y así podríamos seguir el Jnana Yoga. Sí. Por supuesto que el Jnana Yoga es fundamental. Jnana se ha traducido muchas veces como gnosis, desde que se puso de moda el estudio de una presunta gnosis universal. A mí me gusta distinguir entre gnosis blanca y gnosis arcoíris. Ah, sí, esto me encantó. Sí. Sí. Es una metáfora que se me ocurrió. No, es muy bonito esto. No sé si existe, explícalo pero un poquito, Vicente, me resulta muy elocuente. Sí. Jnana generalmente es el conocimiento, es la sabiduría, pero que se interpreta, al menos en el Vedanta tradicional, como el conocimiento directo del Atman. El Atman es Brahman, por tanto es la realidad última. Este jnana es gnosis, pero es gnosis blanca porque no despliega la riqueza de colores, de conocimientos que la gnosis arcoíris,
que viene a ser el conocimiento específicamente supramental, es capaz de desplegar. Entonces, el ñani tradicional queda embelesado, y no es poco, con el redescubrimiento de la identidad suprema, que es la identidad entre Atman y Brahman, y podríamos decir en esta interpretación que eso es la esencia del yoga, la unión, reunión, fusión o descubrimiento de la identidad más profunda del ser humano. Pero el conocimiento supramental no solo conoce el Atman, sino que conoce los principios que rigen toda la manifestación. Bueno, del Buda se dice que era omnisciente, sí, y de los Tirthankaras en el jainismo también. La conciencia supramental sería una especie de omnisciencia. Claro, es el conocimiento que lo divino tiene de sí mismo, autoconsciente, y del mundo. Por tanto, va recogiendo todos esos yogas. El Tantra Yoga lo recoge también en la síntesis del yoga en un sentido muy específico, básicamente en 2 puntos, porque no es el Neo-Tantra ni el Tantra tradicional tampoco. Básicamente es la importancia concedida a la Shakti, a la energía, como símbolo de la Madre Divina, podríamos decir, ¿no? Y por otra parte, toma también del Tantra el no querer solo la liberación de este mundo, como el Vedanta no dualista, sino también la transformación y el disfrute en este mundo. Solo que no es el disfrute de los placeres sensuales, como a veces se reinterpreta el Tantra, con toda una sexualidad más o menos presuntamente sagrada, sino que es descubrir y encarnar el deleite, el ananda divino en el mundo. Por tanto, es una síntesis de los distintos yogas, pero no como haciendo un collage de todos ellos, sino extrayendo la esencia de cada uno y aplicándola de una manera original, creativa, novedosa. Sí. Luego también hay un capítulo, ¿no? Que, bueno, cómo Sri Aurobindo veía el cuerpo, que a veces algunas religiones orientales también, ¿no? Ven el cuerpo como un nido de corrupción, como algo que hay que trascender. Y cómo Sri Aurobindo lo ve como un vehículo, como algo hermoso que nos puede ayudar, ¿no? Quizá cada vez a refinarlo más. Y esto es una visión también como bastante rompedora en cierto sentido, ¿no? Claro. Esto es increíble, lo encontré como muy moderno. Sí. Iba a decir más incluso en la India, pero es que la verdad es que lo encontramos en casi todas las tradiciones, ese rechazo del cuerpo, sí, como lugar del mal, sí, ¿no? Del pecado, la ocasión de pecado, la perdición, o si no, como parte de Maya, y por tanto no me interesa cultivarlo en serio, sino que quiero irme allí al séptimo cielo, entrar en Nirvana, quedarme en el Samadhi. Y Sri Aurobindo dice, no, parte de la grandeza del ser humano es tener un cuerpo que es igualmente divino y que podemos transfigurar para divinizarlo, supramentalizarlo todavía más y que se convierta verdaderamente en esa bella metáfora de ser el templo del espíritu, el templo de lo divino. Por tanto, el cuerpo desempeña un aspecto muy fundamental. De hecho, cuando hablemos de la transformación que él propone, de la triple transformación, una vez sintonizada la energía conciencia supramental, se trata de que vaya descendiendo, transformando nuestra mente, nuestra manera de pensar, transformando nuestras emociones, nuestro corazón y finalmente transformando el cuerpo físico. Es una supramentalización, sí, incluso del cuerpo físico. Sí. Que es bastante interesante porque la mayoría de religiones, no podemos hablar del budismo y hasta del hinduismo alguna parte, ¿no? Que se quedan en la liberación, ¿no? Es decir, lo explicas muy bien que hay un movimiento ascendente, ¿no? Tú llegas, que te inspiras, meditas y en el momento llegas, todo sube y llegas a un estado, diríamos, no sé si impersonal, pero un estado donde dejas de sufrir, pero aquí no, aquí Aurobindo, no, llegas aquí, pero luego hay que descender. Hay que volver otra vez, como en cierta manera, como a cerrar el ciclo, ¿no? O abrirlo en cierta manera. Esto también es un punto de vista muy, como también de una mente muy abierta, ¿no? Y muy intuitiva, en el sentido que la iluminación tampoco no se acaba. Todo sigue, ¿no? Este movimiento descendente, que es un poco donde empieza su yoga, ¿no? Que esto lo podrías, ya sé que entramos un poquito en términos un poco más complejos, pero ¿podrías explicarlo? Sí. Yo diría, lo que llamamos el momento ascendente
Después, si hablamos de la meditación, verás que aplico este esquema Sí, ahora a la hablaremos de meditación. tu práctica. Un momento ascendente de purificación o de armonización de todos nuestros vehículos, nuestros cuerpos. Y un momento cumbre en el que llegas a el Purusha, el Atman, el silencio, la vacuidad luminosa, como cada uno quiera. Has trascendido las identificaciones con el cuerpo, con las emociones, con el ego, y estás ahí en el ananda cósmico, ¿no? Disfrutando sin más, en una paz profunda, en un silencio inconmensurable. Los yogas tradicionales, aquello es el sumum. Si puedo quedarme en samadhi, me retiro a la cueva y permanezco en samadhi, me olvido del cuerpo, me olvido de las relaciones personales humanas, me olvido de los conocimientos y me fundo, la gota desaparece fundida en el océano de la conciencia infinita de Brahman. Sri Aurobindo dice, este proceso ascendente de purificación y de liberación es importantísimo. Es la primera parte de nuestro yoga, pero después viene el momento descendente. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hemos vivido y experimentado de esos campos de conciencia y energías superiores, ahora tenemos que hacerlos descender para que transformen nuestra mente, supramentalización de nuestra mente, para que transformen nuestras emociones, supramentalización de nuestro corazón, y como decíamos, que descienda incluso al cuerpo físico, imprimiendo una nueva frecuencia vibratoria, diríamos hoy, para supramentalizar nuestro cuerpo físico. Por tanto, es el yoga en la vida cotidiana. No solo es el yoga donde me sumo en una profunda meditación, éxtasis, sino que después del éxtasis la colada, como dice nuestro amigo, ¿no? Sí, inteligente. Confield. Entonces, el yoga integral es un yoga supramental que comienza lo más específico de él allí donde terminan los otros yogas, porque una vez alcanzada la liberación fuera del cuerpo y fuera del mundo, porque este no me interesa y lo considero maya, viene la transformación no solo personal. Una de las características del yoga del Sri Aurobindo es que no es solo un yoga individual, según la mentalidad individualista que tenemos, sino que es un yoga también para la transformación de la Tierra. Es un yoga para la transformación de la conciencia planetaria. Sí. Y una cosa, Vicente, esta imagen, ¿no?, de la transformación, ¿no?, de la Tierra, tú no lo, yo a veces lo conecto con la idea del bodhisattva, en cierto sentido, ¿no?, que él, bueno, se va a iluminar, pero él renuncia, ¿no?, hasta que todos los seres hayan alcanzado la iluminación, ¿no? No es como el arahat en teoría, ¿no?, que pues, se retiraba, es lo que tú dices, se iluminaba y bueno, sino que él es un poco esta idea, supongo que diferente, ¿no? Pero a mí, claro, la figura del bodhisattva también me conmueve mucho en este sentido, ¿no? De que hasta que el último ser se haya iluminado, en el fondo es que, bueno, que pueda abandonar dukkha, ¿no? Yo estaré luchando, estaré intentando traer conciencia a la humanidad, ¿no? Sí. Es un poco parecido, ¿no? Supongo que tendrá sus diferencias, pero siempre, no sé, estaba leyendo y me resonaba un poquito la figura del bodhisattva, ¿no? Sin duda, sin duda. Avalokiteshvara o bueno, Sí, Manjushri. sí. Mi máxima admiración hacia el ideal y el voto del bodhisattva que realmente renuncia al nirvana, lo entendamos como lo entendamos y probablemente siendo incapaces de imaginar qué significa aquel estado, pero vuelve siguiendo las palabras, la promesa del propio Siddhartha Gautama, para no permanecer en el nirvana desentendiéndose de la tierra hasta que el último de los seres sintientes, sufrientes, pueda entrar en nirvana con él. Pero fíjate la diferencia fundamental, yo diría, los puntos de contacto son máximos. La diferencia es que el objetivo último no es salir todos del samsara, sino transformar el samsara. Lo que quiero no es llevarme a todos al cielo porque sigo con la idea de que esta tierra, este samsara es un sufrimiento, hasarvam dukkam, todo es sufrimiento. No, no, es que quiero nirvanizar el samsara. Nirvanizar el Aquello samsara. de samsara es nirvana, nirvana sí. es samsara, habría que ver cómo se interpreta, Sí. pero en el caso de Sri Aurobindo significa esto es la manifestación última de lo divino y está llamado también a ser divinizado.
Por tanto, no quiero ayudar a salir del samsara, sino ayudar a transformar el samsara, transformando las personalidades de cada uno, ¿no? Sí, qué fuerte. Una pregunta, Vicente, personal. ¿Tú crees en Dios? El término Dios me resulta poco elocuente, pero la respuesta rápida sería sí, por supuesto. Si por Dios entendemos una conciencia, una inteligencia, un ser autoconsciente, amoroso, compasivo, Amoroso. que impregna a todo el mundo y no solo lo crea desde fuera, y lo más importante, que constituye el corazón íntimo de cada uno de nosotros y de todas las cosas, sin ninguna duda. Creo que es la esencia de la existencia y de la vida, ¿no? Lo que pasa es que el término Dios Sí, inmediatamente despierta tantas connotaciones subjetivas, religiosas, de una claro. tradición determinada, que yo prefiero no utilizarlo, pero no me importa tampoco hacerlo si lo explicamos y decimos es la inteligencia amorosa, creadora de todo lo que existe, más allá de toda creación y que está en el corazón de toda criatura, por supuesto. Puede ser el Atman. Es el Atman, en la tradición hindú sería el Atman, que es Brahman. Sí, porque es muy interesante porque dices que hay como una creencia falsa de que el hinduismo es politeísta. Esto en el libro lo sugieres. Sí. Pero estaba pensando, claro, tú ves el panteón, ¿no?, hinduista y hay muchos dioses, Sí, pero claro, sí, una y otra vez, Atman, Brahma, ¿no? claro. Se habla siempre de una unidad, ¿no? De algo. Ajá. Es decir, Es en que el fondo, ¿es monoteísta o es más complejo que definirlo así? Perdona que nos hayamos ido, pero no. es interesante porque, no sé. Primero, como los indólogos posmodernos han tratado de demostrar, el hinduismo no existe. Esto, exactamente, son varias corrientes, El ¿no? hinduismo es una Sí, invención como el budismo. occidental, de los indólogos occidentales, y la riqueza polimorfa de la tradición que podemos llamar hindú es tal que no hay manera de sintetizarlo en un catecismo. Y bienvenida sea esta pluralidad de expresiones. Por tanto, lo que pasa es que aquí yo tengo una lucha particular con esa reducción que se suele hacer del hinduismo al Vedanta, como si la esencia del hinduismo fuera el Fuera el Vedanta. Vedanta. Después del Vedanta, al Vedanta Advaita, no Sí. dualista. Y después del Vedanta Advaita no dualista, a la manera shankariana y Ramana Maharshi de entenderlo. Y entonces todo el mundo... Esto es importantísimo, ¿no? Y es una corriente esencial en el hinduismo. Pero por favor, no se reduzca la enorme riqueza del hinduismo a el Vedanta Advaita Shankariano. Con todos mis respetos y admiración hacia esa visión tan extraordinaria. De hecho, el interlocutor fundamental de Sri Aurobindo en la vida divina, su obra magna, es Shankara. Sí. Adi Shankaracharya. Esto lo dices. Pero para decir, si estoy de acuerdo con la primera parte, con el momento ascendente, pero no estoy de acuerdo con lo que él niega. Y lo que niega es la importancia y realidad ontológica del mundo y la existencia y realidad profunda del espíritu individual o alma individual. Claro, esto para los advaitines significa, tienden a pensar, quizás con los clichés advaíticos, no por propia experiencia, que es que este señor no ha entendido nada. Si sigue diciendo que existe una individualidad espiritual y que después de la liberación no tengo por qué perder mi individualidad espiritual profunda, eso es que está dentro de Maya y no ha entendido nada. Quizás ha entendido desde la conciencia supramental lo que no se entendía en una versión, digamos, ilusionista, cosmista del Vedanta, ¿no? Por tanto, hay semejanzas, pero hay diferencias importantes con el Vedanta Advaita y con el resto de las corrientes de la tradición hindú. Si hay un texto, yo diría, al que Sri Aurobindo tiene especial cariño, es a la Bhagavad Gita. Bhagavad, aquí la tenemos. De hecho, una de sus obras fundamentales son essays on the Bhagavad Gita, sus ensayos sobre la Bhagavad Gita de unos 700 páginas. Yo la Bhagavad Gita la admiro profundamente desde hace mucho y me parece una joya. Son 100 paginitas la Bhagavad Gita, menos. De hecho, son 700 estrofas. Pero cuando leí las 700 páginas de los ensayos sobre la Gita de Sri Aurobindo, pensé, Dios mío, a la Bhagavad Gita le faltaba la sangre y el nervio y la carne que ahora encuentro con Sri Aurobindo, ¿no?
Entonces, en la Bhagavad Gita encontramos ya una primera síntesis de los 3 yogas fundamentales: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. Solo que luego Sri Aurobindo lo recrea. No es cierto, como dice Sri Aurobindo, que mi mensaje sea idéntico al de la Bhagavad Gita. No, allí hay una parte de lo que yo he recogido. Pero no soy un tradicionalista de Sí, aquellos que considera sí, que sí, sí. cuanto más lejos en el pasado estén las cosas, más sabiduría hay. No, somos creativos y vamos descubriendo cosas nuevas que no habían dicho los rishis antiguos. Muy bien. Para aterrizar un poquito también, por ejemplo, ahora aquí, imagínate que Sri Aurobindo estuviera, ¿no? O estuviera vivo, o en la época del COVID, ¿no? De todo esto, o al menos su filosofía, ¿cómo podría ayudar ahora en este mundo un poco complejo, muy rápido, muy... Claro, la gente decir, léete la obra de Sri Aurobindo, el tema de la conciencia supramental, ¿cómo crees que...? Porque yo creo que podría ayudar mucho, porque, ¿no? El desarrollo de la conciencia, pero... Primero, ¿qué crees que pensarías de Aurobindo en esta época y cómo podría ayudar ahora en una época post-COVID y bueno, todas las crisis, que es la crisis climática, bueno, el tema político, la ultraderecha que está llegando? ¿Cómo podría él ayudar, crees? Concretemos un poco, que nos hemos ido o me he ido por las nubes ya Sí. suficientemente. No, no te preocupes. Pensar, dice Sri Aurobindo, ahora explicaré en Sí, qué contexto. Lo que ustedes llaman pensar, el contexto es que un discípulo le pregunta: ¿cómo sí. hace usted para pensar tan bien y ser capaz de escribir la vida divina? Y Sri Aurobindo, después de un largo silencio, le dice: pensar. Lo que ustedes llaman pensar, yo hace mucho que no lo hago. Desde la experiencia que tuve con Vishnu Bhaskar Lele en una habitacioncita durante 3 días, que me instalé en el Brahman silencioso, en el Brahman Nirguna, en el absoluto, mi mente está en calma absoluta permanentemente. Enfoco cuando hace falta transmitir alguna información y la información desciende. Pero lo que ustedes llaman pensar, esto hace mucho que no lo hago. Esto es fuerte. Por tanto, Sri Aurobindo no Rebaja, tendría ¿no? mucho que pensar, sino que tendría una visión supramental de lo que está ocurriendo, y me inclino a creer que sería capaz de ver los enormes aspectos positivos que hay en este momento Exacto. de fin de una era y comienzo de Sí. otra. Esto no es un invento New Age, Ya, no, sino no, no, que no. sería lo que él llamó una época supramental. Lo que está anunciando Sri Aurobindo es el final de una era y el comienzo de otra era, que él denominó supramental, y que supone una transformación del ser humano. Es como si se amplía, se intensifica el voltaje, y entonces las bombillas que no están preparadas se rompen. Y esto se puede ver de muchas maneras. Al iluminar con la nueva luz descendente lo que está pasando en el planeta, la oscuridad sale. La oscuridad en la que hemos vivido durante 5, 10, 12.000 años sale ahora como no lo habíamos visto, y podemos empezar a tener otra visión de la historia del planeta. Lo que sucede es que sale y vemos más esa oscuridad porque está entrando más luz, porque se está produciendo una especie de iluminación colectiva planetaria. Entonces nos podemos fijar en las sombras y en las cosas oscuras que realmente están allí, como pasaba revista y podemos pasar todos, pero quizás esas dificultades están despertando el corazón y la conciencia humana como hasta ahora no había sucedido. Por tanto, Sri Aurobindo diría: no se preocupen, seguimos trabajando, pero la luz está inundando el planeta cada vez más. De hecho, esto sería muy interesante compararlo con otras visiones contemporáneas. En Buscadores de Sentido, que mostrabas antes, es lo que he hecho en los 2 últimos capítulos. La brújula gnóstico-esotérica y la brújula galáctica serían un intento de mostrar cómo en este no abro prácticamente nada de ese Aurobindo, pero desde fuera sí que se podría comparar muchas de las visiones contemporáneas que están teniendo lugar con la visión supramental de ese Aurobindo, y en ese sentido tener la convicción de que terminamos una era. Los mayas, 21 de diciembre del 2012. Hay un acuerdo en que allí lo que terminaba no era el mundo como Ya, como algunos algunos dijeron, sino el apocalípticos final de un dijeron. ciclo de 25.920 años.
que es el año platónico, que es el tiempo que tarda nuestro sistema solar en dar la vuelta al centro de la galaxia. Es un año galáctico y por tanto no es solo el paso de la era de Piscis a la era de Acuario, 2120 años, que también, sino que es el final de todo un ciclo. A mí no me gusta compararlo con el Kali Yuga, porque según la Ya. tradición el Kali Yuga nos faltaría mucho. Pero sí, en otra terminología es el final de lo que algunos llaman la noche galáctica y el comienzo de un día galáctico. La entrada en la banda de fotones como signo astronómico de esa iluminación sería muy explícita. Habíamos dicho de concretar un poco después de esos vuelos, no sé si mágicos o místicos, y volvemos a lo que haría Sri Aurobindo en Mm, estos momentos o en cualquier otro. De hecho, yo creo que lo esencial y más concreto no depende tanto de la época. Y además coincide, yo creo, con todo trabajo interno, yógico o espiritual profundo. ¿Y en qué consistiría? El yoga no es posible, dice Sri Aurobindo, sin que previamente se vaya instalando una paz profunda en el corazón y un silencio en la mente. Yo diría que esto es llevar la actitud meditativa a la vida diaria. Y por tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en cualquier situación, en cualquier circunstancia histórica, en cualquier momento? Adoptar la actitud del testigo, la actitud meditativa, que no se identifica con las emociones, con los pensamientos y con lo que está ocurriendo en el mundo exterior. No es que le quite importancia, es de la máxima importancia, pero es descubrir ese centro personal, ese testigo, esa alma individual, ¿por qué no decirlo cuando es una terminología que emplea Sri Aurobindo también? Entonces, no perderme en las identificaciones en las que habitualmente me pierdo. Estar centrado, si se quiere, una imagen muy, muy clara. Entonces, de repente uno descubre que se ha pasado la vida disperso en el mundo exterior, totalmente embotellado en sus pensamientos y en sus emociones, y en algún momento, quizá en la naturaleza, quizás en una meditación, descubre que hay alguien detrás de todos esos procesos psicológicos, casi diría que inmutable, junto y no frente a la increíble mutabilidad y dinamismo psicológico y externo. Me viene la imagen del célebre de esa escultura que es el Shiva Nataraja, el Shiva como rey de la danza, en el que está en danza frenética con sus dos brazos y sus dos piernas, pero al mismo tiempo el eje es inmutable y está como perfectamente centrado al mismo tiempo que está danzando. Fijémonos que es el mismo mensaje de la Bhagavad Gita que Sri Aurobindo recogería. La gran originalidad de la Bhagavad Gita frente a lo que decían las Upanishads anteriores, es decir, en la acción se puede tener una actitud contemplativa. El Karma Yoga es estoy centrado en mí, pero actúo. actúo. Ya no es la renuncia tradicional, Sí, esto es parte de Maya, no me sí. importa, la acción no tiene ningún sentido. La acción tiene todo un sentido. Participar en la obra divina en el mundo. Pero al mismo tiempo no me estoy apegando a los frutos de la acción. Ese desapego, esa ecuanimidad, podríamos decir. Esa, bueno, en el budismo está toda la meditación de samatha y la Bhagavad Gita dice en algún momento el yoga es samatha, samatvam. Esa ecuanimidad no es una estratagema egoica, mental que uno realice, sino que solo es posible cuando uno ha aprendido a instalarse en el Atman o en el centro de su ser. Entonces, esto es lo que creo que sería el primer paso imprescindible para hacer ahora, aquí y siempre. Es decir, darnos cuenta de que nos pasamos la vida identificados con las emociones, perdidos en las pasiones más oscuras, en los pensamientos más rocambolescos. Todo esto voy a empezar a utilizarlo positivamente. No es que diga que la mente es la destructora de lo real, como decía, sino que la mente puede ser mi mejor amigo, mi mejor enemigo.
Por tanto, desidentificación de la mente, las emociones y las sensaciones y descubrimiento de la esencia de mi ser. Y desde ahí empezar a actuar en una vida nueva. Por tanto, esto sería lo fundamental. ¿Qué hacer? No, Sri Aurobindo nunca dio ni daría una receta para ver qué es lo que hay que hacer, sino que situado en ese fondo de mi ser, de manera más intuitiva, por no decir supramental, que racional, discursiva, en cada instante acierto a hacer lo que corresponde hacer. Por tanto, yo enfatizaría eso y para quien no quede muy claro lo relacionaría con la esencia de la meditación. Lo que he descrito a realizar en la vida cotidiana puede entenderse mejor experimentando lo que constituye, desde mi punto de vista, un aspecto importante de la meditación. Sí, Vicente, a nosotros, diríamos los autores que vienen aquí a hacer la entrevista, nos gusta también que nos hablen de su práctica meditativa, si es que tienen. Yo sé que tú sí que tienes una práctica meditativa y a ver si nos puedes explicar en qué consiste, cuál es tu meditación, qué más practicas. No sé si budista, hinduista o no sé, Sí. ya me pierdo. Con razón te pierdes. A mí me gusta hablar de espiritualidad transreligiosa. De Eso me hecho, gusta. publiqué un libro con ese título, Sí. Espiritualidad transreligiosa, que quiere decir, mi concepción no es materialista, considero que la esencia de la realidad es espiritual, pero no es religiosa, es mi móvil. Es tu móvil, vale, estaba, perdona. Volvemos, sí, lo de la meditación. Vale. Decía que con razón uno se perdía si es hindú o budista o yógica, porque yo prefiero hablar de una espiritualidad transreligiosa, que consiste no en rechazar las religiones, sino en tener el convencimiento de que estamos en una nueva etapa histórica, como decíamos antes, y que no es necesario, es posible y está muy bien para mucha gente, pero que algunos no podemos identificarnos ya con ninguna tradición religiosa histórica, institucionalizada, con sus dogmas, con sus jerarquías, y por tanto, por eso hablo de una espiritualidad transreligiosa. Y en esa espiritualidad transreligiosa, en la que situaría mi práctica, si quiere llamarse así, por una parte deudora de distintas versiones, distintos enfoques. Por una parte el del yoga integral de Sri Aurobindo sin duda, y por otra parte pues determinadas enseñanzas esotéricas. Concreto un poco. Esotéricas. Sí, bueno, no hemos entrado en ese mundo, quizás ni convenga pero bueno. entrar, pero por ejemplo, no voy a detenerme mucho. Yo diría que tengo dos aspectos fundamentales de la práctica. Uno es una meditación con mantras y símbolos que si uno quiere relacionarlo con algo estaría más cerca de las típicas meditaciones o del tantra hindú o del budismo tántrico, donde buena parte de las meditaciones es mantra y yantra y mudras. Entonces llevo algunos años practicando cierto tipo de meditaciones con mantras, con símbolos, para simplificarlo, que sería el equivalente de los mandalas o de los yantras, y con mudras también. Pero sí que me gustaría conceder más importancia al tipo de meditación que practico más individualmente y en grupo, que es lo que llamo meditación esencial y meditación integral. Wow. No sé si es oportuno explicarlo brevemente. Bueno, sí, nos lo puedes explicar rápido. La meditación esencial es la esencia de la meditación. No es un hacer más. Por tanto, no hay nada que hacer. Hay que ser lo que somos desde siempre y para siempre. Y por tanto, el silencio es lo único que la expresa. Instalarnos en esa vacuidad luminosa, en ese silencio profundo, para mí es la esencia de la meditación, porque nos lleva a trascender la identificación, como decíamos antes, con el ego, por sintetizarlo en una palabra, ¿no? Por tanto, meditación esencial, que creo que encarna muy bien el Zen. Pues ahí no hay ni visualizaciones ni nada. O el Dzogchen en el budismo tibetano. Entonces se parte de ahí y luego ya uno da prácticas, técnicas o lo que quiera.
o el Vedanta Advaita, podríamos decir. Entonces, la meditación esencial, que creo que es el punto en común de todas las meditaciones, es descubrir el fondo de nuestro ser y descansar en él. A mí me gusta decir que meditar es descansar en el ser, ¿no? Pero luego me gusta hablar de meditación integral. Y es ahí donde distingo un momento ascendente, un momento cumbre y un momento descendente. Muy bien. Que volvemos, Con retomamos Aurobindo. el enfoque del yoga integral, pero aplicado a una práctica. Ostras, qué bueno esto. El momento ascendente es de purificación, o más bien yo diría armonización. Relajación corporal, respiración consciente, paz en el corazón, calma en la mente. Oh, ya es mucho. Sí, es mucho, sí, en estos. Ya es mucho cada paso. Sí. ¿No? Satipatthana Sutta, basta la atención a la respiración para liberarse. Por tanto, no lo desarrollo ahora, pero en la práctica es ir recorriendo esos 4 momentos, digamos, de armonización. Momento cumbre. Ya no vuelvo a no tener nada que hacer. Porque ahí ha habido visualizaciones, ha habido concentración en la respiración. En el momento cumbre no hay concentración, hay meditación. Y no he de hacer nada. Y ahí me puedo quedar eternamente, porque es un lugar fuera del espacio y un no tiempo fuera del tiempo. Muchas meditaciones terminarían ahí. Recojo brevemente el momento descendente. Una vez he experimentado esa expansión de conciencia, ese silencio profundo, esa paz profunda, de repente, en el momento descendente, descubro el increíble valor de los instrumentos, de las herramientas que tengo para mi vida. Y entonces la mente empieza a ser vista desde una nueva perspectiva. Descubro que conscientemente ahora, porque se trata de permanecer en la meditación esencial, en el silencio, puedo hacer muchas cosas con la mente. Por ejemplo, visualizar, integrar la imaginación creadora en la meditación. Ahí hay todo un mundo, una avenida de investigación a desarrollar que ahora no toco. O incluso una nueva forma de pensar y de comprender, porque hasta ahora la mente era mecánica, reactiva. Ahora descubro que mi mente puede estar en calma, puede recibir, llámale inspiraciones, revelaciones, intuiciones o simplemente permanecer en silencio y por tanto ser más creativa, porque salgo de mi circuito estrecho, de mis casillas mentales donde me muevo siempre. Luego, desde ese silencio profundo, la mente brilla con una luz nueva y es una herramienta que puedo utilizar muy bien. Si sigo descendiendo, sucede lo mismo con el corazón. Un guiño al budismo y que menos que aplicar a mí me gusta hablar de amor compasivo, quizás para unir cristianismo y budismo. Claro. Entonces, descubrir, pero fíjate que aquí es un proceso muy sutil, porque si pierdo el silencio y vuelvo a identificarme, estoy perdido otra vez en las emociones y los pensamientos. Idealmente me mantengo como ese testigo, ese observador, no dual si se quiere, pero voy descubriendo que espontáneamente mi corazón se abre y se convierte en el canal de lo que me gusta llamar un amor compasivo transpersonal que irradia en todas direcciones. De nuevo, la cantidad de trabajo, entre comillas, trabajo gozoso que puedo hacer con el corazón abierto. No voy a detenerme en todos los detalles. Por ejemplo, puedo utilizar la vibración mántrica también como parte de la meditación. Por tanto, integro una nueva comprensión, el poder de la visualización creativa, el poder del amor compasivo, el poder mántrico, y voy descendiendo de la mente al corazón, a la respiración consciente de nuevo, hasta sentir que esa nueva conciencia, silencio, energía está impregnando todo mi cuerpo, baña todo mi cuerpo, imprime una nueva frecuencia vibratoria, podríamos decir, hasta en cada una de mis células,
y termino compartiendo con toda la humanidad, todo el planeta, todos los reinos, esas bendiciones que he recibido y que comparto con todo lo que existe. Ahí terminaría un poco esa meditación integral, ¿no? Pero la meditación, diríamos, más formal, ¿cuánto rato puedes estar en el día meditando de manera formal, en el cojín? ¿Tienes una práctica diaria? Sí, sí. Es un poco porque aquí en Sri Lanka la gente es bastante meditadora y Sí. está bien. Yo suelo oscilar entre 30 y 40 minutos de práctica. Como yo, más o menos. Por la mañana suelo hacer la meditación o con mantra, o con mudra o con símbolos, y por la tarde y en grupo esta meditación integral, digamos. Y en ambos casos 30-40 minutos. Mínimo 20, porque algunos dicen, no, sí, al menos 5 minutos, vale, al menos 5, sí. Pero yo diría al menos, sí, 20, al menos 20, pero sí. 30-40 mejor. Sí, yo estoy de acuerdo, es muy importante, ¿no? Tener una práctica meditativa. Sí. Pues muy bien, Vicente, iremos acabando porque podríamos estar aquí mucho rato filosofando contigo. Es un placer tenerte, la verdad es que, no sé, me ha gustado mucho escucharte. Eres una persona muy sabia, pero también encarna mucho también el apartado de la práctica. No solo teoría, sino también la parte más espiritual, ¿no? Y nada, recomendar este libro porque la verdad es un viaje al corazón de la filosofía de Sri Aurobindo, un personaje aparte con una vida extraordinaria y con una sabiduría increíble, ¿no? Y luego, Vicente, me gustaría acabar con te quiero leer una cosita, ¿vale? Yo te la leo, ¿eh? A ver, dice así, mira. La conciencia es el vasto cielo de Brahman, imperturbable y eterno, donde los pensamientos surgen como nubes efímeras. Es el loto en el corazón del hombre, que se abre la luz del conocimiento supremo, y el espejo sereno del budismo que refleja el Dharma sin distorsión, en la danza silenciosa del samsara. Me parece impresionante esa unión de la vacuidad luminosa, por decirlo, con el libro de la liberación a través de la audición, con la danza de Shiva Nataraja, la danza del samsara. Sí. El devenir, que es devenir del ser, y el ser, que es el ser del devenir, unidos, ¿no? Sí. En gozosa danza. Perfecto, el precioso texto. Pues esto nos lo ha hecho la inteligencia artificial, Vicente. Le pusimos unos parámetros y es increíble, pero qué bello, porque dijimos que nos hiciera una definición de conciencia a través del Brahman, del Dharma, pero a un nivel poético. Ajá. Y la verdad que nos quedamos... Sí, sí. Podría haber sido Padmasambhava. Sí, exacto, algún gurú de estos. Muy bien, Vicente, y también hablar que, bueno, quizá pues publicaremos un libro tuyo sobre experiencias cercanas a la muerte, también está bien comunicarlo, ¿no? Sí, experiencias cercanas a la muerte y más allá. Y más allá. Lo dejamos aquí, ¿no, Vicente? Para que la gente también pueda ahora reflexionar toda la... Y bueno, muchísimas gracias de corazón, Vicente. A ti y a vosotros. Gracias, pues hasta la vista, Vicente, adiós. Bueno, y dar las gracias también a Alejandro, que está aquí, que hace un trabajazo para que podáis ver todo. Y bueno, y seguiremos con el Diacon, con otros autores, y hoy hemos tenido la suerte de contar con Vicente Merlo. Un abrazo y nos vemos en breve. Muy bien, un abrazo, Carlas.